clase vamos a hablar sobre canales bicipitales, tema que corresponde a la clase de brazo, codo y antebrazo. Antes de empezar, vamos a ver los objetivos de esta clase, que son definir fosa del codo, delimitar los canales bicipitales y enunciar su contenido. Bueno, entonces vamos a arrancar con fosa del codo. La fosa del codo, también conocida como fosa cubital, sí es importante saberla con los dos nombres por si nos preguntan, es un espacio topográfico que se va a ubicar en la cara anterior del codo, ¿sí? Esto está anterior a la articulación del codo. Nosotros vamos a tener que este espacio lo vamos a delimitar en la cara anterior del codo. Si nosotros lo vemos con la piel, vamos a ver dónde está el pliegue del codo, que es la rayita que nosotros tenemos en la región anterior del codo. Y de ahí vamos a delimitar, vamos a pasar con dos dedos, vamos a delimitar su límite superior y dos dedos para abajo de esa rayita, ese va a ser el límite inferior. Y por último, vamos a tener que el límite o los límites laterales van a estar delimitados, van a estar a la altura de los epicóndilos medial y lateral, que son lo que más sobresale en el codo. Entonces, así delimitamos lo que es la fosa cubital o fosa del codo. Y en esta fosa nosotros nos vamos a encontrar con dos espacios topográficos, los cuales van a estar separados por este músculo que nosotros vemos acá, que es el músculo bíceps braquial. ¿Sí? Nosotros el bíceps lo vimos en brazo y vimos que se termina insertando hacia distal en la tuberosidad del radio. Entonces, este bíceps, ¿sí?, nos separa a esta fosa del codo en dos compartimientos adicionales llamados canales bicipitales. Vamos a tener bicipital, viene de bíceps, ¿sí? Entonces vamos a tener un canal bicipital que va a estar medial al bíceps, que ese se va a llamar canal bicipital medial, y otro canal bicipital que va a estar lateral al bíceps y se va a llamar canal bicipital lateral. Bueno, entonces vamos a arrancar con el canal bicipital medial, vamos a ver sus límites y contenido. Entonces, tenemos que el canal bicipital medial, como yo ya dije antes, se encuentra medial al músculo bíceps braquial. Entonces, nosotros ya vamos a tener su límite, el límite lateral de este canal bicipital, que va a ser el bíceps braquial. Vamos a tener que, como límite medial, este canal bicipital medial va a tener al músculo pronador redondo, que es un músculo del plano más superficial del compartimiento anterior del antebrazo. Y después vamos a tener un límite que va a estar hacia posterior y otro límite que va a estar hacia anterior. ¿Sí? Hacia posterior vamos a tener, si nosotros sacamos al bíceps, ya sabemos que por debajo del bíceps está el músculo braquial y por debajo del músculo braquial tenemos a la articulación del codo. Entonces vamos a tener como límite posterior al músculo braquial y a la articulación del codo. Y el límite anterior, ¿sí?, también que le dicen techo a veces, depende de la bibliografía, ¿sí? Hay bibliografía que dice que el límite anterior es la fascia del antebrazo, la realidad la fascia del codo y la aponeurosis bicipital, que es esta aponeurosis que parte del músculo bíceps braquial y se va hacia superficial. Y hay otra bibliografía que dice que el límite anterior es la piel, ¿sí? Cualquiera de las dos está bien, pero siempre que se adecúen a lo que dice la bibliografía de su cátedra.
Entonces ahora ya tenemos delimitado este canal bicipital medial. Entonces ahora podemos pasar a ver qué tiene de contenido este canal bicipital. Entonces nosotros vamos a tener que el canal bicipital medial va a tener como contenido a la arteria braquial, que es la arteria del brazo, ¿sí? Que forma parte del paquete vasculonervioso del brazo, y va a estar esta arteria, como ya mencionamos, en el paquete vasculonervioso del brazo, va a estar acompañada del nervio mediano, que también forma forma parte del paquete vascular nervioso del brazo y este paquete vascular nervioso va a estar acompañado también por la vena o venas braquiales que acompañan a la arteria en todo su recorrido. Entonces, estos son los dos contenidos principales que vamos a tener, ¿sí? Arteria braquial y nervio mediano. A su vez, aparte de esto, vamos a tener una anastomosis de lo que es el círculo perianastomótico del codo. Entonces, vamos a tener que se van la anastomosis entre las dos arterias que pasaban por la región anterior al epicóndilo medial, como son la rama anterior de la arteria recurrente cubital, si recuerdan, y la arteria colateral cubital inferior, que era rama de la arteria braquial, ¿sí? Entonces, en el canal bicipital medial, estas dos arterias van a estar anastomosándose, ¿sí? La colateral cubital superior y la rama posterior de la colateral cubital, perdón, y la rama posterior de la arteria recurrente cubital, ¿sí? No van a estar pasando por acá porque pasan hacia posterior en el codo. Y tenemos por último, entre asteriscos, lo que es la vena mediana basílica y la vena basílica también. Estas son venas que son superficiales, forman parte de lo que es el drenaje venoso superficial, ¿sí? Y dependiendo del límite anterior que nosotros consideremos, si nosotros consideramos como límite anterior la piel, vamos a decir que encontramos en este canal bicipital medial como contenido a la vena mediana basílica y a la vena basílica también. Si nosotros decimos que el límite anterior es la fascia, ¿sí? No podemos decir que la vena mediana basílica ni la basílica son contenido, porque estas venas son superficiales y están por encima de la fascia del codo, ¿sí? Entonces, repasamos, ¿sí? Los dos contenidos más importantes, arteria braquial, nervio mediano, ¿sí? No se olviden que la anastomosis entre la recurrente cubital y la colateral cubital inferior se puede ver en el preparado, ¿sí? No porque sea chiquito quiere decir que no se pueda ver, ¿sí? Y la vena mediana basílica y la basílica, ¿sí? Eso también se puede, aunque sean superficiales, por lo general se pueden ver. Bueno, entonces vamos a ver acá el canal bicipital medial para entender un poco mejor, ¿sí? Le vamos a poner zoom a la región del codo, ¿sí? Esta es la región anterior del codo. Nosotros sabemos entonces que la fosa cubital se ubica dos dedos por encima de la línea del pliegue del codo y dos dedos por debajo del pliegue del codo y que los límites laterales van a ser los epicóndilos medial y lateral, ¿sí? Esto que está acá es medial, esto que está acá es lateral, ¿sí? Entonces vamos a ir sacando las cosas para ir marcando los límites de estos canales bicipitales. Entonces nosotros acá tenemos este músculo que ya lo conocemos, que es el músculo bíceps braquial, que es un músculo del brazo, ¿sí? Y vemos cómo se va a insertar al radio. Y lo que vemos acá es la aponeurosis bicipital, que está cubriendo hacia superficial, ¿sí? Se está yendo hacia lo que es la fascia del codo y del antebrazo, ¿sí? Le vamos a sacar las venas que nosotros vemos acá
son venas que forman parte del drenaje venoso superficial y son la vena basílica y la vena mediana basílica que yo mencionaba que podían o no ser contenido del canal bicipital medial, ¿sí? Dependiendo del límite anterior que nosotros consideremos, ¿sí? Entonces las voy a sacar para poder ver hacia profundo. Encontramos también ganglios linfáticos, ¿sí? Los ganglios linfáticos siempre están presentes en todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, empezamos a sacar cosas, ¿sí? Y entonces ya sabemos que el bíceps es nuestro límite lateral y este músculo que está acá, que es el pronador redondo, es nuestro límite medial. Entonces ya tenemos delimitado nuestro canal bicipital medial. Ahora nosotros tenemos que ir a encontrar el contenido que va a ser el nervio mediano, la arteria braquial principalmente, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos un nervio que viene por ahí, ¿sí? Seguramente sea el nervio mediano. Y si vemos alguna arteria que está pasando por ahí, o bien es la arteria braquial, o bien puede ser esta anastomosis, ¿sí? Como lo que estamos viendo acá, que es la anastomosis entre la arteria recurrente cubital anterior y la arteria colateral cubital superior. ¿Sí? Si a esto le ponemos un poco de transparencia, podemos ver ahí hacia profundo a lo que es la arteria radial, ¿sí? Que sale de la arteria, de todo lo que es la arteria braquial. Entonces, más arriba tendríamos que encontrar a la arteria braquial. Entonces, yo acá saqué el bíceps braquial, ¿sí? Y si continuamos a la arteria radial hacia superior, vemos acá a todo lo que es la arteria braquial, ¿sí? Entonces tenemos a la arteria braquial, vamos a tener al nervio musculocutáneo, perdón, al nervio mediano, ¿sí? Al nervio mediano, y vamos a tener a la anastomosis entre la arteria colateral cubital inferior y la arteria recurrente cubital anterior, ¿sí? Y vemos acá como límite posterior a este músculo que es el músculo braquial. ¿Sí? Y con eso terminamos entonces con canal bicipital medial. Algo que me parece interesante para destacar acá, antes de pasar al canal bicipital lateral, es que el nervio cubital, ¿sí? Que también es un ramo terminal del plexo braquial, que también llega al antebrazo, no pasa por el canal bicipital medial y no pasa por el canal bicipital lateral, ¿sí? Porque este nervio, si nosotros, acá estamos viendo la fosa del codo, si nosotros damos vuelta a esto, y vemos la cara posterior del codo, ¿sí? Vamos a ver que este nervio que está pasando por la cara posterior del codo es el nervio cubital, ¿sí? Y va a estar acompañado de la anastomosis entre la arteria colateral cubital superior y la rama colateral em, de la arteria recurrente cubital. ¿Sí? Entonces, el nervio cubital, esto tiene que quedar muy bien claro, el nervio cubital no pasa por la fosa del codo, pasa por un canal en la cara posterior de la articulación del codo, que se llama canal epitrócleo olecraniano, ¿sí? Y esto es muy importante recordar, ¿sí? Acá está el canal bicipital y acá atrás pasa el nervio cubital para después llegar al antebrazo. Pasamos ahora sí al canal bicipital lateral. Bueno, como nosotros ya sabemos, el canal bicipital lateral está lateral al músculo bíceps braquial. Entonces, nosotros ya sabemos cuál va a ser nuestro límite medial. En este caso, el límite medial va a estar dado por el músculo bíceps braquial.
Y como límite lateral vamos a tener a el músculo brachiorradial, que es un músculo que nosotros ya vimos y que forma parte del compartimiento lateral del antebrazo. Después vamos a tener también un límite posterior y un límite anterior. Y de nuevo lo mismo. El límite posterior va a ser la articulación del codo y el límite anterior depende de la bibliografía. Puede ser o la fascia del codo o puede ser la piel, ¿sí? Y dependiendo de qué límite elegimos nosotros, ¿sí? O qué límite da la bibliografía de nuestra cátedra, nosotros vamos a hablar del contenido. ¿Sí? Entonces, pasamos ahora a ver lo que es el contenido de este canal bicipital lateral. Primero que nada, vamos a tener a un ramo terminal del plexo braquial, que va a ser el nervio radial, ¿sí? El nervio radial pasaba hacia posterior del húmero y llega hacia la cara lateral del húmero y se mete en el canal bicipital lateral. Entonces ahí lo vemos. Otro ramo terminal del plexo braquial que nosotros vamos a ver a esta altura va a ser el nervio musculocutáneo. Nosotros la última vez que vimos al nervio musculocutáneo estaba en el brazo inervando a todo el compartimiento anterior del brazo. Entonces nosotros lo vemos acá, que es ese nervio que está entre el bíceps braquial y el músculo braquial hacia profundo. Entonces se ubica entre estos dos músculos y cuando llega hacia el canal bicipital lateral se va a hacer superficial. Va a atravesar la fascia y se hace superficial para inervar la piel de la región lateral del antebrazo. Entonces, de nuevo, depende si consideramos o no la fascia como límite anterior, si consideramos a este nervio. Después vamos a tener que a esta altura vamos a encontrar otra anastomosis del círculo anastomótico del codo. En este caso va a ser de la arteria recurrente radial, que se va a estar anastomosando con la rama anterior de la arteria braquial profunda, que era rama de la arteria braquial. ¿Sí? Entonces, las anastomosis se pueden ver en el preparado, ¿sí? Es solo buscarlas, ¿sí? Por más de que sean vasos chiquitos, se ven en el preparado. Y después, como contenido superficial, vamos a podemos llegar a encontrar, de acuerdo a la bibliografía, a la vena mediana cefálica. ¿Sí? La vena mediana cefálica también forma parte del drenaje venoso superficial, está superficial a la fascia y va a terminar en la vena cefálica. Bueno, entonces de nuevo volvemos acá a lo que es la región anterior del codo, ¿sí? La fosa del codo o fosa cubital. Y vemos acá hacia superficial estas venas acá, esta es la vena mediana cefálica y esta es la vena cefálica, que las vamos a ver cuando veamos drenaje venoso superficial. Entonces, si nosotros la sacamos eh, para poder ver bien lo que nosotros tenemos por debajo, vamos a ver entonces a todo lo que corresponde a el canal bicipital lateral. Este músculo, que nosotros ya lo conocemos, es el bíceps braquial, es nuestro límite lateral, y este músculo, que nosotros también ya conocemos, que es del compartimiento lateral del antebrazo, va a ser nuestro límite lateral. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver que entre el bíceps braquial y el braquial va a estar saliendo este nervio que nosotros ya vimos en brazo, que es el nervio musculocutáneo.
El nervio musculocutáneo, como vemos ahí, le está dando ramos a todos los músculos del brazo y vemos que sale, ¿sí?, lateral a estos dos músculos, se mete en el canal bicipital lateral y vemos que acá se va a hacer superficial, ¿sí?, para inervar todo lo que es la piel. Entonces, eso es uno de nuestros contenidos acá en el canal bicipital lateral. Después, si nosotros sacamos un poco de lo que estamos viendo acá, voy a sacar, por ejemplo, el braquio radial, podemos ver otro nervio que nosotros también ya conocemos, que pasaba posterior al húmero, ¿sí? Pasaba por el surco para el nervio radial, ¿sí? Y vemos que sale por la cara lateral del húmero y se mete acá en el canal bicipital, que va a ser el nervio radial. Y después acá vemos una arteria que nosotros también ya conocemos, que es la arteria braquial profunda. Acá en específico estamos viendo la rama anterior de la arteria braquial profunda, que se van a anastomosar con la arteria recurrente radial, ¿sí? Que esto ya lo vimos en la clase de círculo anastomótico del codo, ¿sí? Entonces, con esto, más o menos, terminamos de cerrar la idea de los canales bicipitales. Bueno, entonces, como conclusión, podemos decir que la fosa del codo es un espacio topográfico que se encuentra en la cara anterior del codo. Los canales bicipitales están delimitados a los laterales del bíceps braquial y como contenido vamos a encontrar ramos del plexo braquial, arterias y venas, ¿sí? Y también siempre linfáticos. Bueno, con eso terminamos esta clase. Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima clase.